El Imperio Maurya, calle 322-185 a.C., representa un momento fundacional en la historia de la India, siendo la primera entidad política que logró unificar bajo un mismo gobierno central la mayor parte del subcontinente indio. Su territorio se extendía desde las fronteras orientales del actual Afganistán, abarcando toda la llanura indogangetica, hasta la región de Bengala, y hacia el sur penetraba en la meseta del Deccan. Esta unificación no fue solo militar, sino que estableció un modelo sofisticado de administración estatal, burocracia y economía integrada que dejaría una huella perdurable en la memoria política de la región. Su fundador fue Chandragupta Maurya, una figura de orígenes relativamente modestos que, según las tradiciones, recibió la instrucción estratégica y política de Chanakya, también conocido como Kautilya o Visnugupta. Este último es el célebre autor del Arthashastra, un tratado seminal sobre la ciencia de la gobernanza, la economía, la estrategia militar y la política exterior. Juntos, consiguieron derrocar a la opresiva dinastía Nanda, que gobernaba el reino de Magadha, y poco después expulsaron las guarniciones macedonias que habían quedado en el noroeste tras la retirada de Alejandro Magno. Así, desde su capital en Pataliputra, la moderna Patna, Chandragupta sentó las bases de un estado centralizado y expansionista. El imperio alcanzó su máxima extensión territorial y su cenit moral bajo el mandato del tercer soberano, Asoka, nieto de Chandragupta. El reinado de Asoka constituye el capítulo más estudiado y singular del periodo Maurya. Tras una guerra de sucesión y una campaña particularmente sangrienta para conquistar el próspero reino costero de Kalinga, la actual Odisha, Asoka experimentó un profundo cambio espiritual. Atormentado por la muerte y el sufrimiento masivos que había causado, abandonó la política de conquista militar y abrazó un principio ético de gobierno conocido como el Dhamma, la versión prakrita del sánscrito Dharma. El Dhamma de Asoka no era la imposición de una religión específica, como el budismo, del cual se hizo seguidor, sino un conjunto de preceptos universales destinados a asegurar la armonía social. Promovía la no violencia, ahimsa, la compasión, la veracidad, el respeto a los padres y maestros, la tolerancia entre todos los credos religiosos y una preocupación activa por el bienestar de los súbditos. Para diseminar estos ideales y sus decretos administrativos, Asoka hizo grabar sus mensajes en pilares de piedra pulida, con sus famosos capiteles esculpidos con animales, como los leones de Sarnath, y en grandes rocas a lo largo de los caminos y en los confines de su vasto imperio. Estos edictos de Asoka, escritos en prácrito y usando principalmente la escritura brahmi, son la fuente histórica más directa e importante para entender su reinado y su filosofía. La maquinaria estatal Maurya, descrita tanto en el Arthashastra como en los relatos del embajador Seleucida Megástenes, era notablemente avanzada. Contaba con una compleja burocracia que supervisaba desde la recaudación meticulosa de impuestos, que podía ser de 1/4 a 1/6 de la producción agrícola, hasta la gestión de arsenales, astilleros, minas, telares reales y una potente moneda. El comercio, tanto terrestre como marítimo, floreció bajo la seguridad interna y las rutas protegidas, conectando la India con el mundo helenístico al oeste y con el sudeste asiático al este. El ejército, descrito como una fuerza colosal con un cuerpo especializado de elefantes de guerra, era administrado por un consejo de varios departamentos, mostrando un alto grado de organización. El legado del Imperio Maurya, y especialmente de Asoka, es inmenso. Por un lado, a través de las misiones budistas que él patrocinó y envió hasta Sri Lanka, el Mediterráneo y Asia Central, transformó una doctrina religiosa local en una fe de alcance mundial. Por otro, estableció el arquetipo del gobernante ideal, Chakravartin, que une el poder temporal con la responsabilidad ética. Sin embargo, tras su muerte alrededor del 232 a.C., el imperio entró en una rápida decadencia. Las causas fueron múltiples. La dificultad de mantener una administración tan centralizada sobre un territorio enorme, las presiones financieras, el resurgimiento de identidades regionales y las incursiones de reinos griegos desde el noroeste. Finalmente, en el 185 a.C., el último emperador Maurya, Brihadrata, fue asesinado por su comandante en jefe, Pushyamitra Shunga, quien fundó la dinastía Shunga, dando fin al primer gran experimento imperial de la India. Asoka, cuyo nombre completo era Asokavarana Maurya, es una de las figuras más excepcionales y complejas de la historia antigua a nivel global. Su reinado representa un cambio de paradigma no solo en la política india, sino en la concepción misma del deber de un gobernante. Para entender su trascendencia, es crucial analizar su transformación personal y cómo ésta redefinió la maquinaria de un imperio.
Su ascenso al poder, hacia el año 268 a.C., no estuvo exento de la violencia dinástica típica de la época. Las fuentes budistas, como el Asokavadana, sugieren un camino al trono marcado por el conflicto. Una vez consolidado como emperador, continuó la política expansionista de su abuelo, Chandragupta. El punto culminante de esta fase fue la conquista de Kalinga, un reino independiente y próspero en la costa este, la actual Odisha, alrededor del año 260 a.C. La guerra de Kalinga fue un evento de una brutalidad excepcional. Los propios edictos de Asoka, específicamente el 13º edicto mayor en roca, proporcionan el testimonio más impactante. El emperador escribe: 150.000 personas fueron deportadas, 100.000 fueron asesinadas, y muchas más perecieron. Esta descripción, única en la epigrafía real antigua por su honesta crudeza, marca el catalizador de su transformación. La victoria militar se transformó en una profunda crisis personal, un remordimiento, vipa en los edictos, al contemplar la masacre, la muerte y el sufrimiento infligido. Este remordimiento no lo llevó a la abdicación o la renuncia, sino a una redefinición radical de su concepto de conquista y gobierno. Abrazó y promulgó el Dhamma, la forma prakrita de Dharma. Es crucial entender que el Dhamma de Asoka no era idéntico al budismo ortodoxo, aunque estaba profundamente influenciado por sus principios éticos. Era más bien un código de conducta secular y universalista, una filosofía práctica para la cohesión social en un imperio vasto y diverso. Sus pilares eran la no violencia, ahimsa, la compasión, la veracidad, el respeto a los padres y maestros, la generosidad hacia los ascetas y amigos, y de manera fundamental, la tolerancia religiosa. Asoka no se convirtió en un monarca pasivo. Por el contrario, desplegó una energía administrativa prodigiosa para institucionalizar el Dhamma. Creó una nueva clase de funcionarios, los Dhamma Mahatmas, ministros de la moralidad, cuyo trabajo era recorrer el imperio para enseñar el Dhamma y asegurar su práctica, tanto entre los ciudadanos como dentro de la propia burocracia. Su política de bienestar fue extensa, mandó construir hospitales para personas y animales, ordenó la plantación de árboles a la sombra de los cuales pudieran descansar los viajeros, cavó pozos y estableció albergues a lo largo de las rutas comerciales. El medio por el cual comunicó su mensaje al imperio y a la posteridad fue revolucionario, los edictos de Asoka. Estos no son textos escondidos en palacios, sino proclamas públicas grabadas en piedra. Se dividen en edictos mayores y menores en roca, edictos en pilares y edictos en cavernas. Fueron inscritos en dialectos prakritas, no en el sánscrito sagrado de los brahmanes, y en diferentes escrituras, como la brahmi en el centro de la India y la arameo-griega en el noroeste, para asegurar la máxima comprensión. En ellos, Asoka no se dirige a sus súbditos como un conquistador distante, sino a menudo como un padre preocupado. Todos los hombres son mis hijos, declara. Habla de sus dudas, sus esfuerzos, sus esperanzas. Esta voz humana y reflexiva no tiene paralelo en la realeza antigua. En el ámbito religioso, su impacto fue decisivo. Si bien promovió el diálogo interreligioso y honró a brahmanes, jainistas y otros, su patrocinio al budismo fue fundamental. Convocó el tercer concilio budista en Pataliputra, lo que ayudó a consolidar la doctrina y la sangha, comunidad monástica. Envió misiones diplomático-religiosas a reinos helenísticos como los de los Seleucidas, los Ptolomeos, los Antigónidas y Magas de Cirene, y, lo que es más significativo, a Sri Lanka, enviando a su propio hijo, o hermano, según la fuente, Mainda y a su hija Sangamita. Esta misión convirtió a Sri Lanka en un bastión del budismo Theravada, asegurando la preservación de las enseñanzas. Su legado, por tanto, es doble. Por un lado, demostró que un imperio podía sostenerse no solo sobre la coerción y el tributo, sino también sobre una ideología de bienestar y ética pública. Por otro, fue el principal catalizador en la transformación del budismo de una secta ascética local en una religión mundial. Tras su muerte, el imperio entró en declive rápido, pero su memoria pervivió más en las tradiciones budistas de Sri Lanka, Tíbet y el sudeste asiático que en la propia India, donde fue redescubierto por la arqueología y la epigrafía británicas en el siglo XIX. Hoy, el capitel de los leones de Asoka hallado en Sarnath, que coronaba uno de sus pilares, es el emblema oficial de la República de la India, un testimonio silencioso pero elocuente de su perdurable visión de una sociedad justa, pacífica y unida. La grandeza del imperio Maurya no radicó únicamente en su extensión territorial, sino en la creación de un sistema administrativo sofisticado y centralizado,
Un logro sin precedentes en la historia del subcontinente indio. Esta estructura permitió la estabilidad, la prosperidad económica y la implantación de políticas públicas ambiciosas, especialmente bajo el reinado de Asoka. El corazón del imperio latía en su capital, Pataliputra, la actual Patna, descrita por el embajador Seleucida Megástenes como una metrópolis fortificada de enorme riqueza y complejidad, situada estratégicamente en la confluencia de los ríos Ganges y Son. Desde allí, el emperador y su consejo de ministros, los mantrines, dirigían un estado cuidadosamente segmentado. El territorio se dividía en varias provincias o janapadas, cada una gobernada por un príncipe de sangre real, un Kumara o Aryaputra, o por un virrey nombrado directamente por el emperador. Estas provincias, como Taxila en el noroeste, crucial para el comercio y la defensa, o Ujjain en el centro, disfrutaban de cierta autonomía pero estaban sujetas a la supervisión central. A su vez, las provincias se subdividían en distritos, con una jerarquía de funcionarios que llegaba hasta las aldeas, cuyo jefe, Gramika, era a menudo confirmado por la administración imperial. Este sistema garantizaba que las órdenes de Pataliputra pudieran ejecutarse en los confines del imperio y que los impuestos, la sangre vital del Estado, fluyeran de manera eficiente hacia la capital. Armas para el ejército. Había también un poderoso cuerpo de inspectores, los pativedakas, que actuaban como los ojos y oídos del rey. Recorrían el imperio y reportaban directamente al emperador sobre la conducta de los funcionarios, el estado de la población y cualquier asunto que requiriera atención, asegurando así la rendición de cuentas y combatiendo la corrupción. La justicia era administrada por tribunales locales y reales, con un sistema de multas y penas bastante detallado. El ejército Maurya era una maquinaria formidable, descrita por Megástenes como una fuerza permanente, profesional y enormemente numerosa. Se dividía en 6 ramas principales: infantería, caballería, carros de guerra, elefantes de guerra, la armada, para controlar los ríos y la costa, y el cuerpo de intendencia y logística. Este último era crucial, pues se encargaba de equipar, alimentar y mover a las tropas. Los elefantes, equivalentes a los tanques de la antigüedad, eran un símbolo de poderío imperial. La administración militar estaba separada de la civil para prevenir golpes de Estado, con un complejo comité de guerra coordinando las diferentes ramas. La economía del imperio se basaba en una agricultura productiva, favorecida por políticas estatales de irrigación y la construcción de embalses y canales. El impuesto principal, la vaga, era una proporción de la cosecha, generalmente 1/4, que se recaudaba en especie. Además, existían impuestos sobre el comercio, las artesanías y el uso de tierras y pastos estatales. Este sistema de ingresos permitió financiar no solo la administración y el ejército, sino también las grandes obras públicas de Asoka, hospitales, sitala, albergues para viajeros, pozos a lo largo de las rutas comerciales y la siembra de árboles frutales y medicinales para beneficio de la gente y los animales. El comercio floreció bajo la paz y la infraestructura maurya. Internamente, la seguridad de los caminos y la unificación política facilitaron el intercambio. Externamente, rutas terrestres como la Grande Ruta del Norte, que unía Pataliputra con Taxila y más allá hacia Asia Central y el mundo helenístico, se volvieron vitales. Por mar, puertos como Barucaca, Broch, en la costa oeste conectaban con Arabia, el imperio seleucida y Egipto, exportando sedas, algodón, especias, piedras preciosas y acero indio. Esta red comercial también fue un vehículo para la difusión cultural, especialmente del budismo, cuyas misiones patrocinadas por Asoka siguieron estas mismas rutas hacia Sri Lanka, el sudeste asiático y el Mediterráneo oriental. En resumen, los logros estructurales del Imperio Maurya fueron la creación de un Estado unificado, administrado por una burocracia secular y eficiente, sostenido por una economía diversificada y regulada, y protegido por un ejército profesional. Este aparato estatal no solo mantuvo el control sobre un vasto territorio, sino que también hizo posible la visión ética de Asoka, traduciendo principios filosóficos como el Dhamma en políticas públicas tangibles que tocaron la vida cotidiana de millones de personas. Su decadencia posterior no opaca el hecho de que establecieron el modelo de imperio indio por excelencia, imitado pero nunca igualado en su alcance y sofisticación administrativa. El legado del Imperio Maurya trasciende con creces su existencia política de poco más de 130 años. Su mayor herencia fue la de establecer un paradigma duradero de lo que significaba un imperio unificado en el subcontinente indio. Expansión y transformación del budismo. El reinado de Asoka representa el punto de inflexión más crucial para el budismo.
Antes de él, era una de las muchas sectas ascéticas, sramanas, que circulaban por el norte de la India. Asoka la transformó en una religión de alcance imperial, y posteriormente, mundial. Al convocar el tercer concilio budista en Pataliputra, se purificó y organizó la doctrina, el Tripitaka. Luego, envió misiones diplomático-religiosas, Dhamma-Mahatmas, mucho más allá de sus fronteras. La misión a Sri Lanka, liderada por su propio hijo Mahinda y su hija Sangamita, quien llevó un retoño del árbol Bodhi, fue particularmente exitosa, arraigando el budismo Theravada en la isla, desde donde se expandiría al sudeste asiático. Estas misiones no eran proselitistas agresivas, sino que se enmarcaban en su concepto de difusión del Dhamma, un principio ético universal. Sin Asoka, es muy probable que el budismo hubiera permanecido como un movimiento regional y no hubiera alcanzado su estatus de religión global. Modelo de Estado y gobernanza. El Imperio Maurya creó la primera burocracia administrativa sofisticada en la India. El tratado Arthasastra, atribuido a su ministro Chanakya, siguió siendo un texto de referencia sobre política, economía y estrategia estatal durante siglos. Conceptos como un sistema de impuestos centralizado, una red de espionaje, un ejército permanente administrado por un comisariado, el mantenimiento de registros detallados y el control estatal de industrias clave, minería, armamento, telares, sentaron un precedente. La idea de un emperador, Chakravartin, que mantenía el orden cósmico y social, Dharma, a través de un gobierno justo y una administración eficiente se convirtió en el ideal para todos los imperios posteriores, desde los Gupta hasta los Mughal. Arte, arquitectura y comunicación pública, los edictos de Asoka son un hito en la historia de la comunicación. Fueron los primeros intentos conocidos en el subcontinente de dirigirse directamente al público en un lenguaje sencillo, prácrito, no sánscrito erudito, tallados en lugares muy transitados. Los pilares, con su brillante pulido, sus capiteles con animales, especialmente los 4 leones de Sarnath, ahora emblema nacional de la India, y sus inscripciones precisas, muestran una sofisticación artística y técnica que influyó en el arte indio posterior. Esta comunicación de masas en piedra buscaba instruir, aconsejar y unificar a una población diversa bajo un conjunto común de valores. Unificación geopolítica y cultural. Por primera vez, gran parte del subcontinente, desde las fronteras con Persia hasta Bengala, experimentó un marco político unificado. Esto facilitó el comercio interno, la estandarización de medidas, la seguridad en las rutas y el intercambio de ideas. Aunque el imperio se fragmentó, la memoria de esa unidad perduró, creando una aspiración de reunificación que otros imperios tratarían de alcanzar. La caída del Imperio Maurya no fue súbita, sino un proceso de erosión que se aceleró tras la muerte de Asoka, culminando en 185 a.C. Las causas fueron una combinación de factores internos y externos. Problemas internos estructurales. La pesada herencia administrativa, el enorme y costoso aparato estatal descrito en el Arthasastra, ejército permanente, vasta burocracia, cuerpo de inspectores, obras públicas, requería una inmensa recaudación fiscal. Con el tiempo, esta carga pudo haber generado descontento entre los campesinos y las élites locales, minando la lealtad al centro. El dilema de la sucesión. El sistema de sucesión no estaba claramente definido. Tras Asoka, los reinados de sus sucesores, como Dasarata y Samprati, fueron más cortos y aparentemente menos efectivos. Las crónicas budistas sugieren luchas internas y una corte debilitada. Un imperio tan centralizado dependía críticamente de la fuerza y la capacidad del emperador. Una serie de gobernantes débiles lo hacía vulnerable. La tensión del legado de Asoka, la política de no violencia, ahimsa, y el énfasis en el Dhamma pudieron, en la percepción de algunos, haber debilitado el etos militar y la capacidad de coerción del Estado. Esto no significa que el ejército desapareciera, pero el foco ideológico había cambiado, posiblemente creando una brecha entre la visión pacifista de la corte y las realidades pragmáticas de gobierno, en una entidad tan vasta. Resurgimiento de identidades regionales. La unidad del imperio era, en parte, artificial, impuesta por la fuerza y la personalidad de sus primeros gobernantes. Con un centro debilitado, las identidades y lealtades regionales, en Kalinga, Avanti, Gadara, resurgieron con fuerza. Los gobernadores provinciales, Kumara o Mahamatras, pudieron haber comenzado a actuar de forma más independiente. Invasiones desde el noroeste. La frontera noroeste siempre fue vulnerable. Tras la muerte de Asoka, y con un poder central en declive,
los gobernantes griegos del reino Seleucida y, más tarde, del emergente reino greco-bactriano, comenzaron a presionar y finalmente a invadir los territorios Maurya en el Punjab y Afganistán. Esto fracturó la integridad territorial y desvió recursos militares. Pérdida de control sobre rutas comerciales. Estas invasiones y rebeliones internas afectaron las lucrativas rutas comerciales terrestres con el occidente helenístico, una fuente crucial de ingresos y prestigio para el Estado. El golpe de gracia lo dio un evento interno. En 185 a.C., el último emperador Maurya, Brihadrata, fue asesinado en plena revista militar por su comandante en jefe, Senapati Pushyamitra Shunga, quien procedió a fundar la dinastía Shunga. Este acto no fue una invasión extranjera, sino un síntoma de la descomposición final del poder imperial. El ejército, otrora el pilar del imperio, había transferido su lealtad a su general. El núcleo del imperio, Magadha y regiones centrales, pasó a los Shungas, mientras que en los confines periféricos surgieron múltiples reinos independientes y satrapías indogriegas, cerrando definitivamente el capítulo del primer gran imperio unificado de la India. El imperio Maurya, y la figura de Asoka en particular, representan una de las paradojas más profundas e instructivas en la historia de las civilizaciones antiguas. Su estudio nos revela la compleja tensión entre el poder y la ética, y cómo una entidad política puede intentar transformar su razón de ser. En primer lugar, el imperio nació y se consolidó mediante los instrumentos clásicos del poder antiguo, una conquista militar implacable, una maquinaria administrativa fría y eficaz descrita en el Arthashastra, que recomienda el uso del espionaje, la disidencia y la fuerza sin escrúpulos, y una economía centralizada que extraía recursos para sostener un estado enorme. Chandragupta y su mentor Chanakya fueron, ante todo, realistas políticos de la más dura estirpe. El Estado Maurya en su origen era, en esencia, un leviatán burocrático y militar. La llegada al poder de Asoka, según las crónicas, siguió este mismo patrón de violencia dinástica. Y su campaña contra Kalinga fue el punto culminante de esta lógica imperial expansionista. La masacre y el sufrimiento descritos en sus propios edictos, donde menciona 100.000 muertos y 150.000 deportados, no fueron excepcionales para la época. Lo que fue excepcional, y no tiene paralelo claro en la antigüedad, fue la reacción que provocó en el propio conquistador. Aquí es donde reside la singularidad. La cúspide del poder militar y político absoluto se volvió contra sus propios fundamentos. Asoka no renunció al imperio, sino que intentó redefinir su propósito. Utilizó la misma infraestructura eficiente que servía para recaudar impuestos y movilizar ejércitos para, ahora, propagar un código de conducta ético, el Dhamma. Los mismos caminos que aceleraban el movimiento de las tropas ahora facilitaban las peregrinaciones y la labor de los misioneros. La Cancillería Imperial, que antes redactaba órdenes administrativas, ahora grababa edictos en roca y pilares que exhortaban a la compasión, la verdad, el respeto a los padres y la tolerancia entre sectas religiosas. Este Dhamma no era estrictamente el budismo, aunque estaba profundamente influenciado por él. Era más bien un intento de crear una moral pública secular, un conjunto de principios universales que pudieran unir a un imperio increíblemente diverso en etnias, lenguas y credos. Asoka buscaba la cohesión social no solo mediante la fuerza o la ley, sino mediante una transformación interna de sus súbditos. Promovió la no violencia, ahimsa, hasta el punto de restringir los sacrificios animales y promover el vegetarianismo en la corte, una medida radical para su tiempo. Su legado, por tanto, es dual y lleno de matices. Por un lado, estableció el arquetipo duradero del Chakravartin, el gobernante universal que hace girar la rueda de la ley y el orden. Por otro, encarnó la posibilidad de un gobierno compasivo y responsable, donde el bienestar de los ciudadanos, y hasta de los animales, era una preocupación explícita del Estado. La decadencia del imperio tras su muerte plantea una pregunta histórica crucial. ¿Era viable a largo plazo un imperio fundado en semejantes principios éticos, en un mundo aún gobernado por realidades más duras? El rápido colapso sugiere que la visión de Asoka dependía demasiado de su persona carismática y de la riqueza acumulada, y que no logró institucionalizar su revolución ética de forma permanente. En conclusión, el Imperio Maurya ofrece un caso de estudio único. Es la historia de cómo la maquinaria de un Estado conquistador fue puesta, durante un brillante y crítico periodo, al servicio de un proyecto de transformación moral. Nos muestra a un hombre que, habiendo alcanzado el poder máximo, comprendió sus límites y sus peligros, e intentó usar ese mismo poder para trascenderlos.
Es esta lucha interna entre la lógica del imperio y el impulso de la compasión lo que convierte a Ahsoka y a su imperio en un episodio de una profundidad humana excepcional en los anales de la historia antigua.